Bueno, vamos a dar inicio a la segunda conferencia, ponencia, por parte del doctor Ali Ebíes, docente y perteneciente al centro de investigación, promotor de este seminario. Él va a dictar una conferencia cuyo título es Indicadores de rendimiento competitivos aplicados en nadadores de la especialidad de 50 metros estilo libre. Adelante. Adelante, compañero y amigo. Muchas gracias, amigo. De verdad que es un placer compartir con ustedes. Estuve escuchando tu ponencia, en verdad, una experiencia, otra experiencia más que se acumula. Y bueno, veo caras que no conozco y eso es importante. Este, Profe, abre el micrófono, nos escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Positivo, ahora sí. Ok, un placer compartir con ustedes, compañeros. Freddy, estuve escuchándote en tu presentación. De verdad que un orgullo, un gusto compartir este tipo de experiencias. Yo felicito al Centro de Investigación por esta iniciativa y que siempre se repita, porque estos son los escenarios propicios para poder compartir este tipo de experiencias, compartir los resultados en este campo. El objetivo es uno solo, el objetivo es que nuestros países logren desarrollarse en el campo deportivo. Sin ciencia no es posible el desarrollo deportivo, eso hay que tenerlo bastante claro. Me toca la oportunidad, yo pido disculpas porque la publicidad que se corrió anteriormente, el tema que me correspondía era otro, era un tema orientado al estado de ánimo de los atletas. Sin embargo, en conversaciones con el profesor Luis Díaz, consideré propicia la ocasión para venir con un tema que, que creo que se le puede sacar más provecho por el tipo de evento que se está haciendo. Y el otro tema, bueno, quedaría para un evento posterior, pues. Y bueno, ya voy a comenzar el mismo. El- el- Está establecido como indicadores de rendimiento competitivo aplicados en nadadores de la especialidad de 50 metros de estilo libre. Por favor, avanza. A nivel mundial, el deporte de alta competencia es necesario aplicar mecanismos de control que permitan aumentar el rendimiento competitivo del atleta. En este sentido, el control es de gran importancia en la preparación deportiva, pues para que el entrenamiento deportivo se convierta en un proceso realmente dirigido, es necesario que el entrenador tome decisiones, teniendo en cuenta mediciones objetivas y retroalimente los efectos de dicho proceso. Si quieres puedes avanzar, Freddy. Freddy, ¿me escuchas? Avanza la lámina, por favor. Asimismo, el autor Sarkiowski, Vladimir Sarkiowski, especialista en temas de medición, eh, afirma que el control comienza en la medición y que es necesario saber cómo medir
saber seleccionar los indicadores que son más informativos. Es necesario procesar los mismos después del método o de la técnica que se aplica. Es necesario dominar los métodos de control. Por consiguiente, se puede afirmar que el rendimiento competitivo es el resultado adecuado de un proceso de control y evaluación del entrenamiento deportivo, que es un proceso complejo y debe ser analizado a partir de factores y variables. Para tener un efecto, un control efectivo del rendimiento competitivo de los atletas, es imprescindible establecer indicadores o criterios que se puedan medir, debido a que los mismos constituyen una fuente de información para conocer el nivel de capacidad de un atleta. Tenemos un autor también muy importante que es el alemán Weidlich, muy especialista en los métodos de control de entrenamiento deportivo, que señala que el objetivo del entrenamiento infantil y juvenil consiste principalmente en reconocer los dotes específicos y desarrollar las potencialidades en las modalidades deportivas. En ese sentido, el uso de indicadores en cada modalidad juega un papel muy importante para elevar el nivel competitivo. Ahí tenemos en la gráfica, podemos ver el deporte de alta competencia, ¿verdad? Un mecanismo de control que al final tenemos ese rendimiento competitivo del atleta, que es lo que queremos. Pues. Se hace necesario que el entrenador se empape, utilice la ciencia y tenga un dominio indispensable de ella, así como afirma el autor García Ucho. Adelante, la otra lámina, por favor. Entonces, aquí, bueno, lo que conversé anteriormente, el control comienza con la medición, pero no termina ella, de Vladimir Saksovsky. Este autor habla de que todo tiene que ser medido de forma matemática, de forma estadística. Con la ciencia nosotros tratamos de buscar patrones. La natación es un deporte de registro y marca como todos sabemos, ¿verdad? Y los deportes de registro y marca son es muy necesario establecer patrones, establecer medidas de control que nos permitan establecer cuál es el camino correcto. Y estos dos autores hacen énfasis en ese sentido. Adelante, Félix. Entonces, por lo anteriormente expuesto, específicamente en la natación venezolana y un poquito a nivel micro y yendo a la parte del estado, de la región, en este caso el estado Lara, la selección juvenil, se hizo un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico a las pruebas de velocidad, específicamente esa prueba juvenil. Y se determinó que en los últimos 15 años las marcas técnicas han disminuido, han aumentado significativamente en relación a los tiempos que se tenían. Y esto de verdad que rompe un poquito, es algo ambiguo porque con toda la evolución que se pueda tener a través de las ciencias aplicadas al deporte, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué métodos estamos utilizando? ¿Qué le faltan los métodos? ¿Estamos fallando en el control? A lo mejor son fallos multifactoriales. Y allí en la lámina podemos observar que el récord de la categoría juvenil de 14 años y 15 años, tenemos las mejores marcas de Alberto Mestre, que fue en el campeonato realizado en Bahamas, donde obtuvo un tiempo de 21:93. Y en diciembre, fíjense que la diferencia, pasaron 10 años desde el 1 de diciembre del año 2011, donde Andrés Doria en este Barquisimeto obtuvo una marca de 24:01. Entonces, de 24:01 a 21:93, se tuvo o sea, tuvieron que pasar 10 años para la disminución
de apenas unos segundos. Yo sé que en el deporte, sabemos que en el deporte registro y marca de unos segundos implica muchas horas de trabajo. Pero, por favor, deja la anterior. Deja la anterior. Podemos observar allí el récord mundial de la FINA, el César Cielo, el brasileño, tiene 20.91. Si comparamos 20.91 con los otros tiempos, es difícil, estamos muy alejados de estas realidades. En ese diagnóstico que se efectuó, el récord antes de Andrés Dorian en esta marca era de Francisco. Nadadores formados en las universidades de los Estados Unidos, al final, pues obviamente perfeccionaron su técnica en las universidades para poder alcanzar o poder trascender en el deporte. Nosotros en Venezuela debemos incorporar la ciencia. Incorporar la ciencia, no el nadador que se queda aquí pareciese que se pierde el talento, o sea, parece que no estamos haciendo las cosas correctas. Y bueno, es esta categoría juvenil la que tenemos que hacer un poquito de énfasis. Y en la investigación que llevé a cabo hace unos años atrás, se inició allí, pues. Adelante, Freddy, en la próxima lámina. Entonces, en ese diagnóstico que se aplicó, se seleccionó una muestra de los 10 entrenadores del ranking de Ceveda del año 2016-2017. Se le aplicaron métodos de entrevista, observación directa y pruebas de campo, y los resultados que se tuvieron fueron los que se reflejan allí. El proceso de control de entrenamiento que se lleva a cabo en la preparación de los nadadores contiene insuficiencia en relación a los indicadores que permiten pronosticar el rendimiento competitivo. El autor español Luis Pirela dice que expresa que se deben establecer indicadores, los indicadores más objetivos, los indicadores más precisos, los indicadores que te nutran de más información al entrenador. ¿Para qué? Para saber cuáles de estos indicadores están relacionados directamente con los resultados de competencia. Recuerden que son deportes de registro y tiempo. Segundo, los entrenadores no tienen concebida la medición de rendimiento competitivo de los atletas en el contexto del control del entrenamiento deportivo. Y por supuesto que carecen de datos oportunos. No existe una dirección personalizada en el progreso de entrenamiento deportivo que le permita mejorar las técnicas individuales. Entonces, todo esto, por favor, la lámina siguiente, nos lleva a determinar, ¿verdad? A formular el siguiente problema científico. ¿Cómo estimar el rendimiento competitivo de los nadadores jóvenes masculinos carenses en la especialidad de 50 metros en estilo libre? Estableciéndose como objetivo general cómo estimar ese rendimiento competitivo. En relación a los referentes teóricos, en el mundo, específicamente en esa literatura española, en España y en Alemania y en China últimamente, se han desarrollado diversos deportes, diversas investigaciones que se han llevado a cabo para medir el rendimiento competitivo. Porque es importante que el entrenador conozca qué se debe medir, cuáles son los indicadores más objetivos. Freddy, la siguiente lámina, por favor. Para el autor Undartileta, en el alto rendimiento, los indicadores es importante, ¿verdad? Determinar cuáles son esos indicadores que te detectan esa función psicológica, lo técnico-táctico. Y él estableció en sus estudios que los factores que influyen como posibles predictores son los aspectos psicológicos, biomecánicos, técnico-tácticos,
los biológicos funcionales, los bioquímicos y los antropométricos morfológicos. Miren, fíjense, esto es importante para la labor que cumple a cabo el Centro de Investigación de la Universidad de Portugal. Con todo este tipo de mediciones que se hacen, es importante llevar a cabo que estos datos no se queden aquí, sino continuar y relacionar, usar estadísticas. Adelante, Freddy, con la siguiente lámina. En el año 2010, el Fernández, un autor español, fue un entrenador reconocido en la latitud, afirmó que en la década de los 90 y 2000 marcaron, de verdad, se registraron una cantidad de récords en el mundo, y la natación obviamente no escapaba de ellos. Pero solamente algunos países, de verdad, algunos países son los que tienen las posibilidades de ganar esas medallas en los Juegos Olímpicos a nivel de natación. Entonces, tenemos que ir a apuntar hacia ese objetivo. El autor Kelly señala que son escasas las investigaciones en nadadores adolescentes, específicamente en dichas pruebas, ya que los nadadores comienzan duros entrenamientos a una edad relativamente temprana. Por lo tanto, es importante evaluar los parámetros que pueden ser los mejores indicadores a la hora del sprint de natación. Estamos en la investigación en la presente investigación. Es una prueba de velocidad, es 50 metros estilo libre en piscina olímpica. Es necesario predecir cuáles son estos indicadores, ya que hay este tipo de estudios en otros contextos, pero en Venezuela no se había hecho un estudio científico que determinara cuáles son esos indicadores que realmente tributan más hacia los resultados deportivos. Hablando de esas investigaciones que se han hecho en otros contextos, adelante, Freddy, en la próxima lámina. En la Universidad de Finlandia y conjuntamente con un equipo español, se llevaron a cabo estudios de rendimiento deportivo, parámetros biomecánicos, antropométricos, pero en una prueba de 100 metros de tiro libre en nadadores juveniles. Y los factores que influyeron más en la parte del rendimiento fueron los parámetros antropométricos y fisiológicos respectivamente. E inclusive todos los autores afirmaban que el índice de brazada es el mejor indicador único de rendimiento. Además que se determinó que con el mismo se logran los mejores tiempos. Asimismo, los autores Granel, Vadillo, Viru, Martínez, Piz, Gutiérrez, Izquierdo y Bueno llevaron a cabo estudios también para establecer cuáles eran los indicadores más informativos del rendimiento competitivo. Por favor, Rey, la siguiente lámina. Y así como el Urdampileta, que el autor español que realmente tiene estudios importantes y se deben considerar. El paradigma utilizado en esta investigación, desde el punto de vista epistemológico, adelante, Freddy, más adelante, se embarca en el paradigma positivista, también llamado método empirista inductivo, donde se experimenta con situaciones, se hacen interconexiones, se establecen patrones, se utilizan instrumentos de medición para producción y validación del conocimiento. El tipo y diseño de investigación es una investigación de campo donde se llevaron a cabo una recopilación de datos primarios
directamente del ambiente natural, sin manipular los mismos. A la par, dicha investigación fue de nivel descriptivo, ya que el propósito de este nivel es interpretar la idea del hecho. Se incluyeron descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual y composición de los procesos o fenómenos. A nivel de métodos, desde el punto de vista del nivel teórico, se utilizó el método analítico sintético para la precisión de los presupuestos teóricos relacionados a la temática de investigación, así como también se utilizaron los instrumentos, ¿verdad? Se utilizó el método inductivo-deductivo para el establecimiento de indicadores de rendimiento y poder establecer generalizaciones. Como método empírico se utilizó la observación directa en diferentes etapas del entrenamiento para identificar las formas de control de los indicadores que influían directamente en el rendimiento competitivo. Asimismo, se utilizó la medición para efectuar comprobaciones de las ecuaciones técnicas. A partir de los indicadores de rendimiento competitivo se utilizó la experimentación para examinar los mismos. La natación es un deporte donde priva la parte técnica. No se es más veloz y no se tiene una técnica depurada. Sin embargo, hay unos factores desde el punto de vista biomecánico y desde el punto de vista antropométrico que son muy importantes. Como población y muestra, la población estuvo seleccionada por dos tipos. La primera, adelante. La primera se utilizó para la aplicación del cuestionario, que tenía por objetivo establecer los indicadores de rendimiento en dicha población. Fue integrada por 40 entrenadores certificados por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos. La muestra seleccionada fue intencional. Se establecieron perfiles adecuados de acuerdo a los criterios del investigador. Fueron seleccionados 14 entrenadores cumpliendo también el ranking de resultados de FEDEA, pues, de la federación. Y 4 entrenadores de esa muestra fueron de la selección del Estado Lara. Se utilizaron en la segunda población que se utilizó fue la aplicación de los test, fue de tipo censal, esa muestra, y estuvo conformada por 20 atletas de la selección juvenil del Estado Lara. En los instrumentos y procedimientos se efectuó una revisión teórica profunda y la aplicación de técnicas descriptivas, la observación directa y los cuestionarios estructurados fueron validados por muchos expertos y por ecuaciones de posibilidad. Se aplicaron a la selección, a entrenadores de la selección nacional y de la selección del Estado Lara, y se usaron las mediciones para contextualizar el número, los resultados de cada prueba seleccionada. La siguiente, por favor. Se utilizaron los test de medición, los que pueden observar en la lámina, nado máximo de 100 por 50, nado máximo a nivel, para visualizar la técnica, resistencia de la rapidez 10 por 50 metros, fuerza máxima 50 metros, fuerza máxima, resistencia a la fuerza, fuerza máxima por el nivel de dorsales, resistencia anaeróbica láctica y la flexibilidad. Siguiente, por favor. Posteriormente se efectuó el análisis de datos, se aplicaron técnicas estadísticas para el procesamiento de los diferentes datos obtenidos en las pruebas. Se utilizó la correlación lineal múltiple para determinar la dependencia de los parámetros físicos motrices y los antropométricos. En este sentido se utilizó el software estadístico de recomando, parecido al que se usa a nivel de Microsoft. Pero bueno, yo me caso un poquito más con el recomando. En la fase de investigación que se llevaron a cabo, según Sampieri se siguió este esquema de trabajo, donde estaba la idea general, el planteamiento de problemas, revisión de la literatura del marco teórico, vinculación y alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de la investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los mismos y elaboración, por supuesto, del reporte de resultados. En los resultados se pudo observar que los entrenadores no cuentan con pruebas únicas para el control del entrenamiento deportivo.
En relación a los indicadores antropométricos, nos marcaron la masa corporal activa y el porcentaje de grasa, la cual son muy importantes en la prueba de natación. Aquí se visualizó que los entrenadores, de alguna manera, algunos sí la consideran, pero otros no. No hay una norma, no hay un patrón, no hay una estandarización. Y bueno, por otra parte, en relación a la prueba de diagnóstico aplicada, se estudió la influencia de los criterios físicos fundamentados por la teoría y sometidos a la valoración de expertos en el registro deportivo, donde se utilizó la marca en situación de competencia con el fin de obtener unos resultados que permitieran observar el comportamiento de dichos indicadores. Para confeccionar lo que es la primera versión del deportograma del nadador juvenil masculino en 50 metros en estilo libre en Venezuela. Eso lo podemos observar en la siguiente lámina, por favor, Fede, para que puedan observar. Aquí tenemos después de aplicado el modelo de regresión múltiple, tenemos los criterios físicos motrices, tenemos los indicadores como los indicadores más objetivos, más predictivos en relación al resultado deportivo, la técnica de brazada, técnica de patada, técnica de salida, resistencia a la rapidez, flexibilidad, resistencia a la fuerza y rapidez. La siguiente lámina, Freddy, por favor. Aquí podemos ver los valores medios estadísticos de los indicadores físicos motrices de la muestra integrada por 20 nadadores. Aquí tenemos todos los criterios que se utilizaron. La siguiente, por favor. Estos fueron los antropométricos, los anteriores fueron los físico-motrices. Y digamos, es importante mencionar que los resultados de estos estudios son significativos para los entrenadores deportivos de la especialidad de natación, ya que los mismos se relacionan directamente con la teoría examinada. A continuación, puedo describir estos resultados. Colócalo solo ahí. Colócalo solo ahí. Por favor, apaguen los micrófonos. Los expertos seleccionados consideran que... Sale, Abraham. No, déjalo. Mira, Tienes que aprender. no. No toca. Ahí. El moderador que silencie, por favor, ese participante de manera definitiva. Sí, vamos a estar, bueno, por favor, disculpa, Ali, por favor, dale continuidad a tu disertación. Agradecemos, por favor, al tener mucho cuidado, quizás tocan el botón inconscientemente y se escucha el fondo de lo que está sucediendo dentro de sus procedencias. Adelante, por favor. Profe, activa el micrófono y puedes continuar, al del profesor Ali. Ahora me copian. Fuerte y claro, profe. Ok, perfecto. Los expertos seleccionados consideran que la concepción teórica que sustenta los indicadores seleccionados y los aplicados son muy adecuados y que los objetivos planteados y a los objetivos planteados la organización y etapas que conforman el mismo, así como la evaluación de dichos indicadores, son oportunos y objetivos. Esto, por supuesto, demuestra la pertinencia y la factibilidad del modelo diseñado. La validación de los indicadores propuestos mediante el experimento permitió evaluar los resultados obtenidos y darle cumplimiento al orden metodológico establecido. Las opiniones de los entrenadores, directivos, personal técnico y atletas, como los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, aportan evidencia suficiente para plantear que se cumplió con el objetivo trazado en el estudio. Con los métodos y técnicas utilizados,
se concluyó que las variables estudiadas tienen alta relación con los resultados deportivos de los nadadores. En ese sentido, el uso del coeficiente de correlación múltiple se observó un grado de relación lineal existente entre la variable dependiente y el conjunto de todas las variables independientes. Por favor, la siguiente lámina, Freddy. En primer lugar, la variable dependiente es el registro de situación de competencia y las variables independientes son la técnica de brazada, la técnica de patada, la potencia de la rapidez y la resistencia a la fuerza. El coeficiente de correlación múltiple fue de 0,81 su valor, lo cual denota una escala alta de correlación, la cual propone la Entrégale, Juan, sigues. para evaluar que la correlación es fuerte. En segundo lugar, se mide la relación existente entre el registro de situación de competencia, variable dependiente, y la terna de variable compuesta por la envergadura, que es la longitud de brazada, la estatura y el porcentaje de grasa, que son las variables independientes. El alto valor obtenido, que fue de 0,85, representa que el caso se acerca a 1 y hay una alta correlación allí. Finalmente, con la implementación de las pruebas estadísticas, de la investigación, pues dirigir el proceso de entrenamiento deportivo. Aquí tenemos establecidos los indicadores físicos motrices. En primer lugar, la técnica, ¿verdad? Conjuntamente, brazada, patada y salida. Recuerda que es una piscina olímpica donde el nadador no da la vuelta en las piscinas de 25 metros. Es decir, que este modelo aplicado a la piscina semiolímpica no sería factible, debería establecer otro modelo allí en ese tipo de piscina. En segundo lugar, la resistencia a la rapidez. En tercer lugar, resistencia a la fuerza. Como indicadores antropométricos tenemos la envergadura, que es la longitud de los brazos, la estatura y el porcentaje de grasa. Como capacidades determinantes tenemos la técnica, en esa triada que llamo yo la brazada, patada y salida, resistencia a la rapidez y resistencia a la fuerza, y como capacidades condicionantes al rendimiento deportivo, fuerza en brazos y pectorales, flexibilidad y fuerza abdominal. Adelante, por favor. Ok, como ya concluyendo, ya puntualizando estas conclusiones, se fundamentaron la teoría necesaria para el pronóstico de rendimiento competitivo de los nadadores juveniles masculinos en la prueba de 50 metros libres, o estilo crawl. El diagnóstico permitió pronosticar el rendimiento competitivo de los atletas y tener esos métodos de control que son necesarios para tener una dirección personalizada en el entrenamiento deportivo. Se determinaron los indicadores antropométricos y fisicomotrices de la prueba de natación de 50 metros en estilo libre. Adelante, por favor. La valoración realizada se efectuó con el criterio experto, lo cual muestra una pertinencia y factibilidad de los indicadores seleccionados, y los resultados obtenidos en el experimento permitieron validarlos. Y bueno, hasta aquí llega mi disertación. Queda entonces, le cedo la palabra al moderador de la sala. Buenas, compañero Ali. He escogido algunas de las preguntas para que sean varias, ¿no? Y que tengan una relación, que tengan su relación para que para que haya su respuesta apropiada. Uno de los que están participando, de apellido Cárdenas,
hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el orden del entrenamiento dentro y fuera de la piscina para mejorar el rendimiento deportivo en aquellos atletas de 50 metros? Debe ser la organización de la sesión o de algún mesociclo, cómo se organizaría, ¿verdad? Una preparación especial, general, etcétera. Esa debe ser su interrogante. Ok, el apellido del participante, por favor. Repita la pregunta. Concreto. ¿Cuál sería el orden de entrenamiento El apellido del participante, de el un nombre. joven, un atleta? ¿Cómo sería el orden? Tierra, agua, etcétera. ¿Quiere saber específicamente? Ok, Eso. te preguntaba el nombre de la persona. Pero, Cárdenas, apellido Cárdenas. Ah, Cárdenas, ok. Amigo Cárdenas, un saludo, Cárdenas. De todas maneras, te voy a responder y te puedo dejar mi correo posteriormente para que profundicemos algunas cosas, porque a lo mejor el tiempo es muy limitado, ¿no? Y te explico algo. El deportograma, simplemente, el deportograma es un término que se viene utilizando en los últimos 15, 20 años. Los cubanos lo usan mucho. Es establecer los perfiles de alto nivel en el atleta. Específicamente, en un atleta, en una categoría, en una modalidad, en una especialidad. ¿Qué pasa? Esos perfiles, si tú vas a trabajar esos perfiles deben ser insertados en las categorías menores, categoría juvenil, categoría menor, llámese como se llame. Lo puedes aplicar también en el atletismo, en estos deportes de registro y marca, ¿verdad? Esos perfiles tienen que ser insertados, todo ese programa tiene que ser insertado en el plan de entrenamiento, dependiendo porque el plan de entrenamiento, que busca el plan de entrenamiento de un nadador juvenil, perfeccionar la técnica, ¿verdad? Obviamente hay indicadores desde el punto de vista antropométrico, morfológico, que tributan al resultado, ¿verdad? Y se debe individualizar, ¿verdad? Porque no todos los atletas son iguales. Eso lo sabemos los que estamos en este campo, ¿verdad? Y cada atleta debe individualizarse el plan de entrenamiento, son deportes individuales obviamente, y esos perfiles, te voy a dar un ejemplo. Puedo tener un atleta en 50 metros que tiene un excelente porcentaje de grasa y tiene buen tiempo, pero no tiene una técnica depurada. Puedo hablarte de un nadador todo lo contrario, que tiene buena técnica y no tiene un buen porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué hace el deportograma, verdad? El deportograma te orienta, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores que te van a influir más directamente con el resultado deportivo? Fíjate, esta investigación no termina aquí. No termina aquí. Son indicadores de rendimiento deportivo en la natación. Posteriormente, después de esta investigación, lo que pasa es que lo dejaré para una próxima oportunidad, es una segunda fase, está un modelo matemático. Porque, ¿qué haces tú con los indicadores? Aplicas pruebas, ejemplo, aplicas pruebas de campo a los nadadores. Tú todos esos indicadores que estableciste a nivel de marca, todas las mediciones que desde el punto de vista antropométrico, eso sería a una ecuación matemática y te daría un resultado, te diría más o menos a nivel predictivo que tu marca, a nivel de registro técnico, está entre un rango inferior y un rango superior. Entonces, eso le permite al entrenador poder establecer mejores métodos de control y mejores métodos para optimizar el rendimiento deportivo. No sé si con eso queda claro tu pregunta, amigo. Ali,
Hay otras 2, 3 preguntas, pero estamos, tú sabes, cortos de tiempo. Quedan 3 minutos aproximadamente. Quedan 2, perdón. Te voy a enviar una pregunta de corte metodológico hecho por un compañero, Julio Acosta, un compañero docente aquí de la universidad. Él pregunta esto: ¿por qué como objetivo general se traza la misma interrogante científica como parte de su problemática de estudio? Así textualmente. ¿Por qué como objetivo general? Colócame la lámina, Freddy, por favor, tienes oportunidad Mira. de colocarla. ¿Por qué como objetivo general se traza la misma interrogante científica como parte de su problemática de estudio? O sea, que colocan los dos, según él. Yo no le... El objetivo general, desde el punto de vista metodológico, el objetivo general, tú lo sacas en el interrogante. Eso no tendría que ver. Puedes cambiar el verbo que tú quieras. Inclusive, este estudio es de corte doctoral y el título está cambiado. Pero tú tienes un problema científico y tú defines tu objetivo general. Lo que cambia es el verbo. No hay mucha implicación desde el punto de vista metodológico. Estoy compartiendo por otra parte mi correo electrónico por el chat. Aquellos que quieran compartir un poquito más, y no sé si comparten mi número telefónico, en una de las láminas estaba, pero al parecer no la vi en la final. Bueno, mira, Ali, estamos agradecidos, 100%. Estamos en contacto vía telefónica. Estamos ya a breves segundos para cerrar la sesión. Se invita a los compañeros para la próxima ponencia en 5 minutos, con el mismo procedimiento como se han ido incluyendo en las anteriores ponencias. Hasta luego.